Loco. Después de vivir en México, Katie volvió a China, pero ya no era la misma. Soy mexicana. Y lo que aquí se le había hecho normal, Disfruta la vida, no solo trabajo. allá empezó a meterla en problemas. Katie, apenas llevas hablando 5 meses el español. Me parece impresionante cómo está tu nivel hoy en día, pero te pasó algo vergonzoso en el comienzo cuando justo estabas aprendiendo. ¿Qué pasó ahí? Dije, no mames, a mi profesora. Porque estaba en la escuela de español como nivel 0 de español. Y una vez fuimos a un jardín de botánico para aprender español de las plantas. Vi una planta parecida como en China y le dije, mira, profesora, hay una planta, también tenemos ese en China. Pero dile, no mames, profesora, mira, tenemos esta planta en China. ¿Por qué? Porque vivía con los mexicanos estudiantes. Ellos como 18 años o 20 años, muy jóvenes. Y Tus roomies. Sí, mis roomies. Y escuché eso todos los días. Ya. Ellos siempre, no mames, no manches. Mi profesora está muy shock. Me dijo que, no mames, solo no ma. ¿Y hoy entiendes? No. Tú eres de China, sin embargo, tu idioma natal no es el mandarín. ¿Cuál es en tu caso? Teochew. Teochew. Ok. Mi ciudad está en la provincia, se llama Cantón. Ok. Cantón, que también ahí se habla de cantones. Por ejemplo, ¿podrías decir en mandarín, hola, ¿cómo estás? En mandarín, 你好，最近怎么样？ Y ahora en tu idioma, 乐好就跟米三爷。 completamente diferente. ¿Por qué quisiste en algún momento salir de tu país y explorar el mundo? Quería aprender español. Estaba pensando que ir a España, porque solo en el momento solo conocí España, que habla español. Ok. Latinoamérica no la conocí nada. Luego vi un video de YouTube Ok. y conocí un chico. Él es de mi ciudad. Ok. Y te mandé un mensaje. ¿Qué tal tu ciudad, México, la universidad? Porque él estaba aprendiendo español, su carrera en UNAM. Ok. Y me le comentó. ¿Qué más encontraste de México que te gustó? O tal vez también encontraste datos sobre México que te asustaron en el primer momento, ¿no? Porque, pues sí, como sabemos un poco cómo es el estereotipo de México, la seguridad, etc. ¿Cómo viste esta información? Peligroso. ¿Sí? Siempre la palabra peligroso. Cuando dijiste a tus papás, a tus amigos que vas, ¿cómo reaccionaron? Mis papás no conocen México. Okay. No sé dónde está. Para ellos es otro país muy, muy lejos de China. ¿Y qué te dijeron? Solo le dije que voy a aprender español por 8 en la escuela por un momento y le regresó. Y dijeron, ok, bien. Ok, cuidado. Muy bien. ¿Cómo era tu vida en China antes de salir? ¿Qué hacías? Trabajé en un como remoto por los 3 años. Ok. En ese momento viajé a veces y trabajé porque no necesité quedarme en la oficina. ¿Te acuerdas en el momento cuando llegas por primera vez a México? ¿Cómo fue para ti? ¿Tus impresiones? Mi impresión es que era porque en ese momento mi celular no tenía la aplicación de traductora. Ok. Y pensé que podía hablar inglés con la gente, pero no funcionó. No. En ese momento, cuando llegué a México en el aeropuerto, Ajá. cargué la aplicación Ajá. en ese momento y luego chequé. Usar traductora por 3 meses para rentar una habitación, para hablar con la gente de escuela, para aprender español. ¿Qué fue tu primer choque cultural al llegar a México? Saludos, la gente, besos. Eso no se hace en China. No, ¿Cómo te sentiste? ¿por qué? Ya. ¿Qué quieres? Y después me acostumbro muy rápido. ¿En tu país cómo se saluda? Solo hola, normalmente amigos, hola, como así. ¿Te acuerdas de este momento cuando por primera vez sales del aeropuerto en México? ¿Qué hiciste? ¿Cómo viste? ¿Qué impresiones tuviste? Escuché muchos sonidos. Ok. Sí, se compra. Colchón. Sí. Ese sonido es el sonido de mi celular. ¿Ah, neta? Una vez que estaba en una junta con Ajá. los clientes y mi celular se compra. Y yo, cállate. ¿Los clientes eran chinos o mexicanos? Mexicanos. Ah, no, sí entendieron. Sí, Incluso ahí fue un plus. Dijeron, esa sí me cae bien. sí, pero no quiero cambiar. Sí está bien. Me gusta. ¿Qué oliste? ¿Qué viste? ¿Cómo que te sorprendió?
Creo que la gente siempre tiene sonrisa Ujú. en sus caras, en la calle. Y también saluda con la gente, en la calle, en la escuela, en cualquier lugar. En China no es muy común. La sonrisa en general. Ajá, sí. En tu región, si yo le sonrío a alguien en la calle, ¿cómo se lo interpretarían? Loco. Así. Hola. Él tiene problemas de su cabeza. Está loquito. Sí. Déjenlo. Si es hombre o mujer, o también puede ser como tirar la onda. Si haces así tú a un chico, yo a una chica, o sea, se podría interpretar que quiere encontrar novia o algo así. En China No. no. Ok. Solo loco. Loco. ¿Qué más otras impresiones tuviste aquí con la comida? Taco de pastor con muchos piñas. ¿Fue lo primero que comiste? ¿O qué? Sí. ¿Quién te llevó? Mi roomie. Dijeron, oye, Ujú. que sí, hay que comer bien. Sí. Todos los fines de semana fui a un puesto de taco en la calle. Taco de barbacoa. Rico. Porque ellos solo venden los fines de semana. Ajá. ¿Qué sentiste cuando por primera vez comiste un taco de pastor con piña, con salsa picante? ¿Cómo fue? Quiero porque es con mano. Ajá. Es no muy común comer con mano. Ok. Siempre con palitos. Claro. Sí. Siempre Y con palillos. siempre con palitos. ¿No hay nada que se coma con la mano? No, en China la gente piensa que con mano es sucio. Ok, claro. Ujú. Como en mi país también, es como... se tienen que acostumbrar. Sí. Incluso una vez entrevisté a un chef ahí que se medio burlón, se dijo, es que los alemanes luego andan comiendo sus tacos con cubiertos. Sí. ¿no? Y luego mi roomie mexicana me dijo que en México los tacos con manos es más auténticos. Claro. ¿Y sabes por qué? No sé. Pues por la mugre. Sí, el sabor de mano. Justamente. ¿Qué fue para ti difícil para adaptarte? Para mí no parece difícil. Para mí como una aventura. Ok. Ujú. Porque mis roomies son muy amables. Qué buena onda. ¿Que encontraste dos roomies? ¿De qué parte son? ¿De México? Veracruz, Hombre, jarochos. jarochos. Son la onda. Sí, ¿Y si les entiendes cuando hablan? sí. ¿En su acento? Muy rápidos. Uy, no, hombre. Fui a Veracruz 6 veces. ¿Fuiste con ellos? Sí, ¿Con sus familias? sí. Pasé en mi primer año nuevo y la Navidad en México. Ok. Pasé eso con su familia en Veracruz, una ciudad se llama Córdoba. Córdoba. Cuéntame de este viaje. Cuéntame cómo fue para ti este viaje. Viaje es que muy interesante, porque ese momento, ese es mi quinto meses en México, no, Ujú. 4, llevo 3 meses en México. Ujú. Mi español es solo, Ujú. es muy sencillo. Y porque su familia está en un pueblo, se llama Yanca. Ujú. En ese lugar solamente mexicanos. Ujú. Yo fui única extranjera o china. Claro. Pero la gente no piensa que yo soy extranjera. Siempre me hablaron en español. Y muchas veces la gente en la calle me preguntaron ¿dónde está ese lugar? Y en ese momento, en esa calle, tenía los mexicanos. Pero me preguntaron, A ti, como si fueras local de allá. sí, que por qué. ¿Y cómo te recibió la familia de ellos ahí? ¿Cómo fue? Muy amables, muy amables. Ahora es como mi familia en México. Sí. ¿Hubo una fiesta? ¿Cómo fue qué hicieron? Piñata, ¿Piñata? sí. Oye, ¿cómo fue eso para ti? Muy interesante. Porque ese piñata, cuando toca ese piñata, Ajá. tiene una canción, ¿sí? ¿Sabes cuál es? No sé. Dale, dale, Sí. dale, no pierdas el tiro, ¿no? No pierdas el ritmo. No pierdas el ritmo. ¿Ritmo? Sí. Ya. Dale, 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 no pierdas. No, sí es tiro, güey. Sí, ¿no? A ver, comenten abajo cómo ya se nos va aquí Alex de León. ¿Cuándo fue la última vez que pegaste una piñata, güey? No mames. 8 años. 8 años, sí. Ya se va. Y tú le diste así duro a la piñata. Yo siempre, así como 3 minutos. Te dieron Y tiempo extra. mi amiga mexicana me dijo, no, ya, para otra persona. Y tú, Que yo quiero romper la piñata. Sí. Sí.
¿Sí la rompiste? No, pero No. porque ellos me dijeron que la piñata tiene una canción. Sí. En esa canción, ese punto, Sí. me romper y luego otra persona. Sí. Dale, 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 no pierdas el tiro. Deja buscar la letra. Así. Ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. Y ya Sí. luego cantan una. Ese niño es muy tonto, se parece a su mamá o papá. Sí. Y No pierdas el tino. Tino, no, Tino. Tino. Tino, ya, no pierdas el tino. Ya, yo siempre canto tiro. Y después, ¿qué más hicieron en esa fiesta? La canción para mí solo significa dice, romper, romperla, romperla, romperla. No sé qué tiene mucho significado. Y luego teníamos tacos Ujú. en la fiesta con la familia. También hubo música y mezcal o tequila. Sí, tequila. Tequila. Sí. ¿Pero tú tomas? No, No. no. ¿Ni uno? Un poquito. poquito. Muy, muy poco. Sí. ¿Cómo fue? ¿Fue tu primer tequila? En una fiesta y cada shot. Ah, ya. Te obligaron. Shot, shot. Sí, un botella y ¿Y cómo es el sabor para ti? muy fuerte. Sí. Sí. ¿Allá no se acostumbra en tu región como No, solo un- yo no, porque soy alergia. Ah, Sí. alergia del alcohol. Sí, sí, sí. Yo también lo tengo a veces. Conciertos. ¿Sí? Me pongo rojo, 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 Pero rojo. él es de Alemania. Usted toma cerveza como agua. Pero con, no sé, ciertos vodkas me pasa, ciertos alcoholes. Ujú. Todos los alcohol, Mm, o solo fuerte. Sí, fuerte y sí es con mucho azúcar. Me pongo muy rojo. Ok. ¿Y a ti cómo es? También rojo y mi corazón como muy, muy rápido. No podría respirar. Ya. Sí, Buah. sí. ¿Y también pasa con cerveza? No me gusta cerveza. Ah, ok. No, sí, sí, como a veces pasa eso. ¿Y qué otras anécdotas recuerdas con tus roomies, como aventuras que has hecho en México? Tiene muchas. Una vez, ah, en México tiene un bus verde Ajá, y la puerta siempre, ah, siempre está abierta. ajá, Y una vez tomé este bus con mi amiga, mi roomie mexicana, y hablamos en inglés en el bus. Y cuando bajamos, le dije, porque siempre me di cuenta que siempre los mexicanos hablan como muchas gracias al chofer. ajá, siempre se dice Siempre, gracias. gracias. No es común en China. Sí. Y aquí es muy común. Y aprendí eso. Y cuando bajamos, le dije al chofer, muchas gracias, con sonrisa. Así. Y luego mi roomie me dijo que antes de salimos, ese chofer habló algo muy malo. Que como, pinche vieja gringa. ¿Gringa? ¿Te dijo Sí, gringa? sí, pinche vieja gringa a nosotras. Ah, Porque estamos hablando de inglés. ya. Sí. Y yo no entendí nada. Y tú, gracias. Sí, gracias, muchas gracias, mil gracias. Sí. Sí, qué amable de tu parte. ¿Cómo fue para ti todo el proceso de aprender el español en pocos meses? Ujú. ¿Cuál es tu secreto? O sea, como para hacer un salto en muy pocos meses, ahora estás en un podcast hablando en español, ¿cómo le hiciste? Mm, olví Ujú, inglés y chino. ok. Solo español. Todos los días. Todos los días. Porque en ese momento tenían los amigos de otros países. Ellos hablan inglés, sí. Ok. Pero yo, que le dije que yo no hablo inglés. Ya. Solo español y chino. Muy bien. Sí. Yo fingí que no hablé inglés Yo hago lo mismo. por un año. ¿Sí? Sí. Eso está muy bien. Es difícil cuando ya empezaste a hablar, ¿no? Con algunas personas en inglés, pero ya luego a mí me hablan inglés y yo digo, no, no hablo inglés. No inglés. Sí. Sí, yo también. ¿Y qué fue lo más difícil para aprender el español?
Más difícil, Ujú. creo los dichos. ¿Los dichos? Ujú. ¿Cómo cuáles? Los dichos mexicanos, porque, por ejemplo, es que solo la gente aquí Ujú, o solo la gente de México ujú, sabe qué significa. ya. Ujú. ¿Tienes un dicho como de ejemplo que te quedó marcado? No me acuerdo. Por ejemplo, antes en el en vivo, ¿no? Nos mandaron varios Ujú. que está curioso porque nos dijeron, ¿por qué se dice cabello chino? ¿No? Y Ajá. ya luego alguien Eso. nos aclaró la duda, se dice cabello chino porque por la palabra chinotl, que se llama rizado, pero es de náhuatl, ¿no? Pero Ujú, ya luego nos dijeron otro, ujú. que dicen, no me... son cuentos chinos, dicen como que son cosas que se inventaron. Sí, eso sí. Está bien chino. Y ese hacer, ¿cómo se dice eso? La piel chinita. Sí. Se me puso la piel chinita. Ujú. ¿Por qué se dirá eso? ¿Por qué? Raro, ¿verdad? Sí. Ok. Y tienes como otra historia en donde tú dijiste algo en español y ya luego dijiste, ok, como el de no mamis, como que después como te enteraste que significaba Ah, otra cosa. una historia muy interesante. Primero fui a Veracruz Ujú, para visitar a la familia de mi amiga mexicana. ujú. Y su abuelo, como 85 años, me preguntó, dime, ¿cuál palabras grosería aprendiste? Y mi amiga, porque mi amiga me enseñó mucho, pero es su abuelo, que Sí, sí, sí. mi amiga que, no, pero yo, Eso es una prueba, eso es una trampa. pero yo conocí todos. Y mi amiga, no. Y su abuelo que, dime. Le dije, "Mm, no mames. Y no manches". Y su abuelo, ¿qué más? Dice, puta. ¿Y qué más? Eh, puta madre. ¿Y qué más? Chinga tu madre. ¿Y qué más? Chinga tu puta madre. Y su abuelo, Regañó a su nieta después. ¿vale? Regañó su nieta porque era tu roomie, ¿no? Sí, Que sí, te enseñó esas cosas. sí, Pues sí, es que se aprende eso es lo primero, lo que se aprende. sí. Em, qué dirías que extrañas de allá, de tu país? En mi país, mm, creo que es que una aplicación china. Es como Amazon, Ya, que puedo comprar todos en casa. ok. Pero no solamente cosas, también servicio. Ok, o sea, si quiero que una persona me limpie la casa, ahí podría encontrar. Sí, también quiere buscar un maestro para enseñar español. También. Sí, Si quiero que alguien pasee el perro, sí, también. también. Ujú. Comprar todos Órale. los servicios. Si busco un plomero, Ujú, también. también. Órale. Es una super Y muy aplicación. fácil. ¿Cómo se llama? Taobao. Taobao. Ujú. Ok. No, no es de Alibaba. Alibaba internacional. Ah, Taobao solo en China. ya, ok. Ujú. Eso hace falta acá. Justamente como algo donde se puede encontrar. ¿Y qué más extrañas de allá? Extraña. ¿Qué más? Mm, la comida. La comida. Sí. ¿Cómo es la comida allá? Como qué es el plato que más extrañas? Mm, por ejemplo, en mi ciudad es muy famoso de la comida. Ujú. En China, en China habla que el nombre de mi ciudad, la gente siempre dice, la comida de tu ciudad está muy rica. Y solo en mi casa, en mi ciudad, Ujú. y me gusta mucho. Aquí, aunque aquí en México tienen unos restaurantes chinos, Ujú. pero ellos no venden la comida de mi ciudad. Ok. Ujú. ¿Cómo es? ¿Con carne, verduras, picante, no picante? No pica. La mayoría como mariscos. Oh, mariscos. Sí. ¿Y cómo? O sea, a la parrilla, en sopa, en caldo, ¿cómo es? No sé cómo describir, pero es muy fresco. Ya, Ujú. No ponemos como mucho salsa, no, solo un poquito sal. ok, Ujú. leca. ¿Y aquí qué tal? ¿Cómo
¿Te acostumbraste aquí a la comida bien? Sí, sí, sí. Sí. Cada semana, fin de semana, fui a comer taco. Ah, muy bien. Y aquí hay también puede haber a veces ciertos choques culturales con el transporte público, Ujú. bueno, también la manera como manejan, ¿cómo llevaste este tema? Oh, aquí la gente maneja muy rápido. Ya. Sí. Por ejemplo, en China, si quieres como tener la licencia de conducir, Ujú, tenemos tomar la clase, examen por mm, 6 meses. ujú. 6 meses tiene como 4 exámenes. Y se pasa 4 y luego tener tu licencia de conducir. Pero en México no, no es como así. Por Ya. ejemplo, unas amigas, ellos toman como 2 años Ujú. para tener su licencia de conducir. Buah. Ya, en Por- Alemania también, y son muy estrictos. sí, es difícil. 2 exámenes en computadora, dos Ya, exámenes en campo. sí. Ujú. Eso también nos aplican. El teórico y ya luego como manejas Sí, y tienes un güey atrás que ve ajá. si manejas bien. Sí, y por ejemplo, ese examen tiene 2 exámenes de computadora, ese como 100 puntos. Ujú. Necesita llegar como más de 90, Buah. más de 90. ¿Y tienes carne de conducir aquí en México? ¿Cómo? ¿Tienes carne de conducir aquí en México? No, ¿No? no, O sea, nunca manejaste coche aquí. no. Ah, qué bien. Sí, es todo un choque cultural, sobre todo en Ciudad de México. Ujú. Cuando manejas por primera vez, nunca lo vas a olvidar. Sí. ¿Qué otros aspectos aquí en México sientes que te gustan más que allá en China? Gusta más que aquí la gente sabe cómo disfrutar su vida. Ya. Ujú. En China la gente trabaja mucho. ¿Cómo cuánto trabajan allá? También como internacional 8 horas, pero Ya. en China siempre la gente trabaja más de 8 horas. En la oficina, en casa. A Mm. veces como como metros, puede ver la gente estaba trabajando. ¿En el metro? Metro, Buah. sí, eso es no muy común en México. No, o sea, de que alguien saque su laptop en el metro Sí, y anda ahí metiendo nombre. en China muy, muy común. Ok, En oficina y en casa. claro. Pero, o sea, incluso después de 8 horas, ¿todavía más en casa? Más, más. Y siempre como tiene llamada de trabajo de tu jefe. Y en China la gente piensa que trabajar para ganar dinero Ya. y para ganar más dinero. Ujú. Y aquí en México creo la gente piensa que trabajar es para la vida, Para vivir, sí, para vivir, para mejorar la vida, para su vida. Pero en China trabajo es primero. claro. Ujú. Por ejemplo, como en una conversación típica china, así small talk, ¿no? ¿Qué se diría? O sea, por ejemplo, no sé, en Alemania también, ¿no? Se usa mucho, ¿cómo te está yendo en el trabajo, ¿no? Ajá, sí, Sí, o como en la reunión, ¿no? Tu tío, ay, ¿cómo te va, hijo, en tu nueva chamba, no sé qué. Ahí como, ¿qué serían ahí los típicos temas? ¿De qué se habla? de small talk como... Ajá. mm, en China más importante la comida. Ah, Siempre bueno. como en México, como, hola, ¿cómo estás? Ujú. Pero en China como, ya comiste, Ah. ya comiste. Porque comida para nosotros es más importante. Eso es en común con México, ¿no? Que la comida tiene un... Sí, sí. Pero en China también en los saludos, también es para la comida. Sí, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, el mandarín escuché como... ¿podrías decir un ejemplo? Una vez escuché uno donde, por ejemplo, en el saludo que se refiere a la comida, ¿cómo sería? Ah, 你吃了吗? Ya O- comiste. ok. Ujú. Y es también, o sea, como un hola o... Sí, como, Sí, hola, ¿cómo está? Como, ya. sí. ¿Y cómo respondo yo? Sí o no. Ok, Y luego otra cosa, otro tema. ok. Incluso si tengo hambre, digo, si ya comí o es de mala Sí, educación que ya decir, es comí. que todavía no comí. Sí, puede ser así y puede ser como, no comí. Vamos a comer y Ok, hablamos. ya. Ujú. Sí, es que, bueno, aquí también, ¿no? Es como muchas veces como las abuelitas mexicanas, lo primero que preguntan, ¿ya comiste, hijo? ¿No? También en China no tenemos como fiesta de Mm. bailar, tomar, no.
Para, para nosotros es comer. Ya, Vamos a comer. Es como una fiesta. ok. Sí. ¿Y después de la comida? Solo comer y hablar. Ok. Esa es fiesta, reunión. Y después cada quien a su casa. Sí, bye. A su No, mamá. no, no como aquí que la fiesta se puede extender. No. ¿Te acuerdas en alguna ocasión estuviste en una boda o en un bautizo aquí en una fiesta grande? Nunca. ¿Nunca? Espero que fin de este año. ¿Sí? Sí, Sí, se pone chido. sí. ¿Ya has visto videos? ¿Cómo se pone? Sí, sí, baila mucho. Baila mucho. 3 días. Sí. Sí. 100 personas. Sí, sí son pocas. Sí. Sí, sí. Luego, sí, como las bodas. Está loco. Una vez vi en una, le sacaron como, así como el tenis, o bueno, el zapato del novio. Le pusieron Co- tequila ¿Tequila? y le obligaron al novio a tomarlo desde su zapato. Wow. En China ahora porque siempre los bodas la gente quiere como los novios tomar como saludar con Mm, alcohol y luego ellos están muy borrachos ya. en la fiesta. Y ahora en las bodas siempre los novios usan Coca-Cola. Ah, es un buen truco. Sí, Para no andar muy pedo en su propia boda. sí. Katie, ¿cómo le dirías que te cambió México? ¿Cómo eras antes versus cómo eres hoy en día? Cambió, creo que ahora mm, aprendí cómo disfrutar la vida, no solo trabajo. Ya. Ujú. Antes era diferente. No, antes solo trabajo. Solo trabajo. Sí, Mm. trabajo para trabajo. Y me comentaste que en este año, en enero, febrero, creo que dijiste que estuviste un tiempo otra vez en China Sí, y ahí te pasaron otros choques culturales, pero ahora a la inversa. ajá. ¿Cuáles fueron? Baño, ¿Eh? baño, Ok. el baño en China. Ah, ¿cómo es el baño allá? El baño en China es no como otros países, es para sentarte. No, Ok. es como Asian School. El Asian Squat, el Asian squat School. asiático, ¿no? Sí, es Sí. como un ejercicio. O un ejercicio Kung para las Fu. piernas, claro. Kung Fu. Y más higiénicos, sobre todo. Ok. ¿Qué otros choques culturales viste allá? Saluda. Ujú. En China solo hola. Y tú ya querías saludar a todos Sí, como como, hola, ¿cómo "Ay". estás? ¿Y cómo reaccionaron? Y yo como, Ya. ellos como así. Dijeron, está loca. Pero cuando salí a mi casa, siempre yo me dije que no, 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 solo hola Ok. en chino y ya, y no, nada más. Sí. ¿Y otros choques culturales que tuviste a la inversa? Puntualidad, Ya. sí. Ahí son muy puntuales. Mis amigos son muy puntuales. ¿Y tuviste ahí una historia donde tú llegaste Sí, tarde? sí, fui a una reunión con mis amigos Ok. y llegué muy tarde, como 1 hora. Ah, ¿y qué pasó? Ellos me llamaron muchas Pre- veces preocupados. que ¿por qué todavía no llega? ¿Por qué Sí. todavía no llega? Y me da miedo porque no sé cómo les explique que porque ¿Y, tengo muchas cosas. y por qué? ¿Qué les dijiste? Perdón, solo perdón y ya. No tiene pretextos. Ok, sin explicaciones. Sí, solo perdón, perdón, perdón. Ok, no como aquí, no, es que el hámster de mi Mi abuela se casa, enfermó y... sí. Sí. ¿Y cómo reaccionaron tus amigos? Creo que se enojaron Sí. un poco. Sí, Está mal visto ahí llegar tarde. sí. Pero ya lo sabías. Sí, pero ya me acostumbro la Ya, manera aquí. a la hora mexicana. Sí, Oh, es que sí, está cañón. Antes me dijiste incluso 5 minutos está mal visto. sí. 5 minutos, ya. Buah. Y tú 1 hora Una hora de reunión. con varios amigos. Sí. Buah.
Me dijeron, Katie, no, 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 no. No, no, no. Aquí estamos. Entonces mi meta de este año es ser puntual. Mi meta de este año. De ser puntual. Sí, este año. ¿Y crees que lo vas a lograr estando acá en Ciudad de México? Yo creo que sí puedo. Ok. Si no, dependes de transporte, ¿no? Y luego no llega el Ajá. metro, Sí. no llega el metrobús. Sí. Oye, en tu trabajo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Antes en China soy Ujú. como editora y periodista Ok. de blockchain. De blockchain. Sí, Ok, de la nueva tecnología, bueno, sí. nueva ni tan nueva, pero Fintech. Ujú. cripto. Sí, sí. Ok. Cripto. ¿Qué te fascina de ese tema? Me interesa la idea Ya. de esa tecnología y también mm, descubrí que Ujú, no solamente es de finanza, economía, dinero, ujú, también existen muchas cosas como psicología, ujú, historia, ujú. porque eso habla como cambiar la manera de banco tradicional. Sí, Porque ¿verdad? sí, cambiar esa manera, porque antes banco como de gobierno, Ujú, solo gobierno contra todos, ujú. pero esa tecnología quiere cambiar, que la gente puede cambiar esa manera. Y Sí, me fascina porque me siento que yo, una persona, una chica, que también, solo 23 años, ujú. puedo cambiar eso con la gente. Ya. Eso. Es como el poder está descentralizado, dicen, ¿no? Ajá, sí, sí. Y también que eso es no solo para finanza, economía, también tiene que usar como como manera de historia, Ujú, como es una sistema, manera sistema que aprendí de la historia antes. ujú. Eso me interesa mucho. Y también usa psicología, Sí, que necesita investigar o aprender por qué la gente quiere así. ok, Entonces necesita aprender psicología y muchas cosas, la cultura, literatura, idiomas. ok. Ese es como un tema, incluso todas las cosas, todas las cosas. Me comentaste antes, en algún momento te gustaría ir a mi país, Alemania, y seguir como estudiando cosas, Sí, economía, es economía, porque mi trabajo. claro. ¿Y hablas algo de alemán? Solo una palabra. ¿Cómo? ¿Una palabra? Sí, A ver, ¿cuál es? Hugensohn. ¡Hola! Sí, pues sí, ya, pues los que hablan alemán comentan abajo lo que significa la hermosa palabra Hurensohn. Qué hermosa. Sí, dejo ahí la tarea, podría ser, o les voy a dar dos opciones. Podría ser hombre elegante de finos gustos o hijo de puta. Ujú, Uno de los dos. sí. Hugensohn, danke. Danke es gracias. Sí, ¿Y crees que dónde vas a tener, o sea, vas a tener más choques culturales en Alemania que en México? creo que sí. Porque lo que es interesante de tu historia parece que tú llegaste, aunque pues no hablando mucho español, te integraste, te sentiste como pez en el agua desde el primer momento. Ujú. O sea, te sentiste muy a gusto, pues. Para mí creo que, para mí como una aventura. Ya. Aventura que puedo aprender las cosas de nuevo, como comer, Ujú, pero ya como tengo 26, 27 años, pero tengo que aprender cómo comer, la manera de comer claro. en otro país. Me gusta mucho, como Cla- como una niña. sí, Sí, como vuelves a aprender cosas desde cero. sí. Pero ya tiene conocimiento de tu Claro. cabeza. Pero tienes que dejar esos. Sí, atrás, ¿no? O, Sí, de desaprender a veces también, ¿no? sí. Por ejemplo, sí, justamente como yo tuve que desaprender aquí en México, esa rigidez y, es que ya son las 12:15, quedamos a las 12, todavía no llegó, ¿qué onda con eso? Yo tuve que desaprender completamente esto. Ujú, eh, Fluir, sí. improvisar. Todos los días me dije que soy mexicana, soy de aquí. ¿Qué crees que es tu lado más mexicano ahora? Más mexicano. Tacos, me gusta tacos. ¿Cuántas veces a la semana comes tacos? Una, por lo menos una vez, a Ay, veces 2 veces
Es moderado. Sí, ¿Y el resto de la semana qué comes? la comida china. Ah, ándale, ahí está. Sí, ¿Y tú la haces? a veces, Sí. pero no soy buena en eso. Ah, no, no te gusta tanto cocinar. No. ¿Y dónde comes entonces? En la ciudad ahora tiene muchos restaurantes chinos. Sí, Son son muy, buenos. muy buenos. A ver, órale. Sí, Pero, o sea, ¿son restaurantes chinos de chinos? sí. Sí. ¿Necesitan un chef chino o un chef mexicano también? No, chef chino. Sí. Sí, Ok. Ya es lo mismo. O sea, también en un restaurante mexicano, a huevo necesitas por lo menos alguien que se sí. curtió en la cocina mexicana. Si ¿No? vienes un restaurante chino, Ujú. pero puros mexicanos, no. Ok. ¿Y cómo uno puede distinguir, digamos, yo no siempre puedo ver quién está en la cocina, ¿no? Ujú. Tal vez el mesero, no sé, viene de una parte, lo puedo ver, pero ¿cómo se puede distinguir desde tu punto de vista? ¿Esa es comida china auténtica en Ciudad de México, donde hay muchos lugares, Ujú. ¿no? De comida china y esto que no es comida auténtica? ¿Cómo lo distingues? Creo, para mí, me di cuenta siempre en las cajas de restaurantes. Cajas. Las cajas para Ok, pagar. donde pagar, Sí, ok. tiene una señora china. Claro. Ujú. La matrona Ajá, que controla sí, que todo ingresa como debe. sí. Y si no hay una mujer china en la caja, Mm, tiene clientes ya. chinos en el restaurante. Ah, también es otro. Ajá. Ok. Em, ¿Siempre es una mujer, por ejemplo, que está Siempre, en la caja? siempre una mujer. Sí, Siempre porque el restaurante siempre como una pareja. ya, Esposo, esposa. ya. Siempre esposa en la caja. La esposa controla las finanzas entonces. Sí. ¿Y Ujú. el esposo qué hace? Como la cocina o comprar las cosas, las verduras. Claro, las Ujú, operaciones. ujú. Ah, está curioso. ¿Y qué más has visto aquí en Ciudad de México? Donde pues existe el barrio chino, ¿no? No Ahí tiene nada chino. aquí fui una vez que Año Nuevo chino, fui a Mm. barrio chino. Ajá. Yo, la única china. Es que, güey. Sí. Justamente hace poco me visitó un amigo y estuvimos en Maps y dije, wow, aquí Chinatown. Bueno, Mm, dije, pues sí, si quieres podemos ir, pero no es lo que tú esperas, ¿sabes? sí, en ese momento le dije a mi amiga que cuando yo salgo, Ajá. barrio chino sale conmigo. Sí. em, y, y has encontrado, o sea, como obviamente el barrio chino aquí es como más turístico, siento, Sí. ¿no? Ujú. Pero hay un verdadero barrio chino donde sí hay como muchos negocios chinos, de chinos, Creo que en la ciudad no hay ¿no? un lugar como así. Y para comer, ¿a dónde vas tú? Comer también en centro. Centro, hay varios. Centro tiene unos. Ujú. También en Zona Rosa. Ah, sí, es verdad, en Zona Rosa también. Sí. ¿Qué crees que es algo de México que podríamos aprender de China en México? Ah, Puntualidad ya dijiste, ¿eh? Bueno, eso puntualidad. ya. Puntualidad, ustedes. Sí, 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 Además. exacto. Sí. ¿Qué más? Mm, es muy difícil. Porque ahora para mí México tiene más cosas que me gustan más, quiero aprender más Ok. de China. A ver, entonces empezamos por ahí. ¿Qué son las cosas que más te gustan acá que en tu país? Am, como compra los servicios Ujú. y las aplicaciones. Oh, me gusta más que en China no usamos efectivos. ¿No se usa efectivo? No, ¿Nada? no. Aunque Todo tarjeta. tarjeta. Y también en la calle, la Ya. gente es como está pidiendo dinero. Ok. Tiene una, ¿cómo te dice? QR code No manches. ¿Neta? y diferente aplicación A huevo. para que todas pueden. Claro. Sí, Porque donar. yo aplico esa muchas veces, ¿no? De Ujú, que alguien viene a pedir dinero. Y sí, es muchas veces, ¿verdad? Digo, es que, amigo, lo siento, no traigo efectivo. ujú.
Y ahí dicen, no pasa nada, acepto No pasa transferencia. nada. Sí. Puedes transferirme. Ah, ok. ¿Qué más pueden aprender los chinos de los mexicanos? Mm, no sé, creo que también la cultura es muy diferente. Es que una cosa me interesa mucho, porque me di cuenta que aquí en México también existen muchos idiomas. Ujú, Por ejemplo, todo habla español. ujú, También tiene como náhuatl, otros idiomas. ujú, En China es también como así, pero una cosa muy diferente porque hablé ese tema en la clase de español con mi profesor, que por ejemplo, en mi ciudad es chiquita, ujú, solo muy poca gente habla ese idioma, pero somos muy orgullosa de nuestros idiomas. ujú, Y en China también, otra parte, si la gente escucha, oh, tú hablas tu idioma, qué padre. Es así. ok. Pero en México, mis amigos mexicanos me dijeron que en México se habla como náhuatl, o Ajá. sea, un idioma Sí, indígena. sí, La gente piensa que oh, él es de campo. sí, es estigmatizado. Ajá, Sí, sí. es- muchas veces, sí. Ujú, Como, bueno, por el tema de la colonización y lo que sí, vino después, etcétera. sí. Sí. Por ejemplo, aquí también cuando conocí unos chinos nuevos, me dijeron que soy de mi ciudad. Ujú, Yo hablo mi idioma. ujú, Y siempre como me representa como así, que yo hablo mi idioma. ok, Y ellos dicen, qué padre, tú hablas tu idioma. Y entonces en China mucha gente no solamente habla un idioma, dos o tres es muy común. claro. Ujú, Buah, está cañón eso para los niños, ¿no? sí. Por ejemplo, para ti, ¿cómo fue creciendo? O sea, tú creciste con tu idioma en la casa, Ujú. ¿no? Pero ya después, en alguna edad, vas al kinder o a la escuela y ahí, ¿qué idioma les hablaban? Yo yo en mi casa, en mi ciudad, solamente hablo Teochew, idioma de mi ciudad. Ok. Habl- Hablé mandarín después de 18 años. Después de los 18 años. Ajá. ¿Y sabías hablar algo de mandarín Mi, antes? mi mandarín, hola, Ya. la pronunciación Sí. estaba muy mal. Ok. Los chinos de otras ciudades no me entendí. Wow. Y O sea, hace unos años, incluso tú, hablando con alguien de Beijing, por ejemplo, era ajá, difícil comunicarte. siempre texto. No Texto manches, y neta. mira, Wow. por como 2 o 3 años en la universidad. Me Ok. pasó eso, 2 o 3 años. Y ya después, o sea, en la Después mejor. universidad hablan mandarín, Sí, porque mayormente. en mi universidad tiene la gente de todo el país. Claro. Ujú. ¿Y en la escuela, en la primaria, etcétera, qué Idioma hablaban? de mi ciudad. Oh, órale. También cuando leemos como poemas Ya. o textos en mi idioma. O también números. Ahora, por ejemplo, cuando la gente me pregunta cuál es tu número, Ujú, en mi cabeza es idioma de mi ciudad. No es mandarín. ya. Ok. Por ejemplo, ¿la letra es parecida o también es completamente diferente del mandarín? Diferentes. Ok. En mi idioma es muy interesante porque es un idioma muy antiguo Ujú, y muy útil y ya. muy bonito. Por ejemplo, que si usa mandarín para describir una cosa, Ujú, necesita como 10 palabras. ujú, En mi idioma, una palabra. En mi idioma, una palabra tiene como una pintura. ok. Tiene la cosa, aire, árbol, la gente, sonidos. Ujú, Puede significar eso. Pero en mandarín se usa cada palabra para cada cosa. ok. Y sí, está muy complejo eso. Sí. Entonces, para mí, mandarín más difícil de hablar. Porque cuando hablo mi idioma, muy rápido. Claro. Porque solo 5 palabras y ya. Y Ya, mandarín tengo que hablar como 20, 15 ya. para una cosa. Ah, ok, es más preciso, se podría decir Ah, tu idioma. ujú. Ya, Y también porque mi idioma es muy antiguo claro. y tiene una palabra, ya tiene la historia. Mm, ok.
Curiosamente, los alemanes tenemos a veces ese choque en otros idiomas que no podemos decir con exactitud lo que tenemos en la cabeza, Ujú. ¿no? Por ejemplo, existen muchas palabras que existen en el alemán sí, pero en el español no existen tal cual, Ujú. ¿no? Entonces siempre uno está pensando a ver cómo, pero necesito ya luego para dar la exactitud que yo podría decir en una sola palabra en el alemán, tengo que describirlo con muchas otras palabras en el español para más o menos llegar al sentido, ¿no? Eso, sí, sí. Sí. Por ejemplo, que aprendimos es la gramática, Ujú. conjugación, o como si no le moleste, Ya. podría, como así. Sí. Pero en chino, en mandarín, como quiero, Sí, más directo, ¿no? quiero, Sí. sí, dame, Sí. ya, dame, por favor. ¿Y no fue un choque cultural eso No. para ti aquí? Porque son muy Sí, amigables, pues, sí, ¿no? a veces, porque cuando hablé algo con mis amigos mexicanos, por ejemplo, Ujú, en trabajo, ujú, ellos como, si cuando tiene tiempo, podría como así, y yo ujú. siempre quiero, necesito. Sí, sí. Sí, Necesito tacos urgentemente, gracias. sí, por favor. Por favor. Sí, sí. Sí, tenemos también, en mi región también somos muy, muy directos. Ujú. En alemán también. Sí, Ujú, súper directos. No, no mucho, por favor, dales a veces, ¿no? Pero a lo que vienes, pues, ¿no? De esto y ujú. ya. Por eso que cuando me mandaste esa información Ajá. de podcast, y cuando leí y hablé con mi amiga china, que Ah. porque este alemán habla como mexicano, muchas cosas, si tienes algo, si podría como, sí, Sí, no, ya me adapté también. sí, Hoy en día te molestaría si no sé ajá, qué, bla, 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 sí. bla, bla. Y Sí. yo, sí, gracias. ¿En algún momento te podrías imaginar regresar a China para Mm, vivir, trabajar, para visitar a mi familia, visitar tu familia? sí, Pero tengo entendido de vacaciones. sí, vacación, Ok. sí. Para vivir, para trabajar, no, No. no. ¿Dónde ves más tu futuro? No sé, creo que más años en México, porque Ya, quiero mejorar mi español y claro, conocer el país. También quiero conocer Latinoamérica, claro. porque la cultura es muy interesante. Sí, Ujú. Y luego quiero tomar mi clase de maestría de economía. ya. Pero Ujú. eso me dijiste en Alemania. Sí, otra vez en otro país. Bueno, aquí también tienen buenas universidades, pero Ujú. sí. Y, por ejemplo, respecto al amor, ¿te podrías imaginar en algún momento tener pareja mexicana de México? No sé, ¿No sabes? nunca tengo, Todavía no pensaste en eso. no, no sé. Es que eres muy joven todavía, entonces. Yo ya sabía yo ya desde que soy chiquito ya sabía, uy, muy probablemente yo no me voy a casar con una alemana. Yo sabía. No sabía que con una mexicana, pero Ujú. no, yo sabía que en Alemania muy probablemente no me iba a funcionar. Y aquí en México, sientes como qué es lo más chido que lograste acá? Bueno, aparte de que hablas español muy bien, ¿no? Gracias. Mm, creo que una palabra me gusta mucho cuando aprendí español. Ujú, Siempre la gente, mis profesores, mis amigos, me dijeron que poco a poco. ujú. Eso me encanta mucho. Poco a Porque poco. poco a poco. Ujú. Porque en China siempre las cosas rápido, rápido. Rápido, Siempre es rápido. rápido, Pero sí. aquí gente siempre po- poco a poco. A En poco. español aprender idioma poco a poco. Ujú. Porque recuerdo que en primeros 3 meses, ese momento ya aprendí español por 3 meses, Mm, pero no hablé nada. ya. Solo hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Así. Y
quería hablar más, pero no podía. Y mi amiga mexicana siempre me dijo poco a poco. Mm, Y luego en mi trabajo, por ejemplo, es que en mi trabajo nuevo, tengo que aprender muchas cosas nuevas. Tengo que aprender cómo trabajar con mexicanos. ujú. Eso es diferente. Sí, Sí, siempre ellos me dijeron que poco a poco. ya. Eso sí me gusta. ¿Cómo es trabajar con mexicanos versus con compañeros chinos? Y una cosa muy interesante, en China usamos WeChat como WhatsApp Ujú, sí, para todos, ok, para la vida, para el trabajo, ok, para negocio, todos. claro. Pero Ajá. aquí la gente prefiere como con correo, email. Ah, correo electrónico, Sí, 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 para todas las cosas sí. primero. Entonces, a veces como quiero hablar cosas con mis compañeros mexicanos, Ujú, siempre es que mandé mensaje, pero ujú. nunca me responde. Ah, ¿tú querías echar ya chisme ahí por No, WhatsApp o por normal? trabajo para algo de trabajo, pero Sí, nunca me responde. sí Pero es, en correo sí. sí. Ujú, Y sí es, muchas veces el WhatsApp es más informal, ¿no? sí, Y dicen, bueno, si mando el correo ahí, pues quedó registrado en el servidor. Si no me responde, yo le puedo mostrar al patrón que no me respondió. sí. Sí, ya. Qué más notaste de diferencias? Trabajar con chinos versus con mexicanos. Mm, sobre trabajo. Ajá. mm, en China, ok. Aquí en México, Ujú, la gente solo trabaja como 8 horas ok. y ya. Cuando ellos salen de la oficina, ya termina. Ya. Ya. Cerveza, Sí, fiesta. karaoke, lo que sea, pero Sí. sí. En China no. No. Sí, trabajo es como trabajo como tu vida. Ay, no. Y aquí es vivir para trabajar. ¿Mande? Vivir para trabajar. No, perdón, vivir para trabajar allá y aquí es Atrás. trabajar para vivir. Sí, exacto. Ya. Ujú, Por ejemplo, los conflictos, ujú, ¿no? Digamos, equipo, algunos chinos, algunos mexicanos. Alguien hizo un error. ujú, El patrón se da cuenta. ujú. ¿Cómo se llevan los conflictos, por ejemplo, con chinos versus con mexicanos? Eso es muy interesante. Tengo una historia. Porque siempre en mi equipo tiene unos chinos, pero ellos no hablan español. Ujú, Y mis compañeros mexicanos no hablan chino ni ujú, inglés, ujú, entonces solo español. ujú, Y yo fui a traductora. ujú. Y a veces como ese chino estaba muy enojado, Ok. hab- habló algo mal Ujú. y yo necesito traducir sus palabras. Siempre cambia. Por ejemplo, ese chino dijo, no mames, Ya. ¿por qué? Algo así. Y le dije a ese señor, compañero mexicano, que ese chino dije que no te preocupes. No te preocupes. No pasa nada. No pasa nada, solo necesita cambiar Ajá. Lo tradujiste para Sí, que aceptaran más el feedback. sí. Sí, eso es un tema. Ujú. Hay una toma muy famosa de, creo que ¿conoces Guns N' Roses? De la Sí, rock. banda, ¿no? Y de Axl Rose, que está frente de a un público, que yo creo que es en Argentina. Ujú. Y dice, en inglés, si otra vez vuelvan a lanzar algo aquí al escenario, me vale madre si voy allá, ya me voy a casa, ustedes se chingan a su madre, bla, 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 básicamente, ¿no? Ujú. Y la chica que lo traducía diciendo, por favor, chicos, no, no, ya no lancen cosas, por favor, Sí, queremos disfrutar del show, ¿no? sí, disfrutar de... O sea, realmente sí, había mucho margen, digamos, entre las dos Sí, ese soy yo. interpretaciones. Yo Sí, ¿no? siempre. Pero hay que hacerlo, ¿no? A veces. Sí, porque necesita como continuamos la conversación. Pues sí. Ese es el tema, no para conflictos. Por ejemplo, a mí me interesaría, por ejemplo, a un nivel alto de empresa o de gobierno, ¿no? Los que traducen, Ujú, ¿no?
ponemos, o sea, por ejemplo, en las culturas orientales, Ujú. lo que yo sé de la mayoría de las partes de China, de Corea, de Japón, súper importante el respeto, Sí. ¿no? Siempre que alguien puede guardar su cara, que no lo expongas, no sé qué. Ujú. Bueno, los gringos y los alemanes diferente. No nos importa decir, pues a ver, ¿quién hizo el error? Ah, es que Juanito, tú hiciste error. Mira, güey, Juanito, así no se hace, ¿no? Eso no se podía hacer, ¿no? No. ¿Tú crees que los mismos traductores ya también saben hacer eso o cómo lo hacen? Si ese traductor es profesional, sí. Ya, Pero también me di cuenta que a veces unos traductores no sí, ¿verdad? tradució todo completo. Sí, No mames o no manches. sí, Sí. sí, depende de la De- empatía, tal vez. depende. Imagínate que tienes Donald Trump ahí con Xi Jinping, ¿no? Y el Donald Trump bla, 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 hablando sus cosas que, pues sí, habla como habla, ¿no? Ujú. El buen traductor muy probablemente tendría que afinar un poco el mensaje. Pero tú no sabes que cuando Trump viajó a China, Ajá, muy respeto. ¿sí? Sí. Ujú. Ah, cuando Trump fue a China, ahí sí. Ujú. Porque luego hay tomas, en Alemania se burla mucho de él, de Trump. Sí. Porque dicen que es como, ¿sabes qué significa patán? ¿Qué es? Patán es una persona sin modales, una persona socialmente torpe, ¿sabes? Como que no tiene esa finura de adaptarse La cultura, la Ajá, manera sí, de sí, la educar. sí. Ujú. Bueno, en ese contexto. ¿No? Y dice mucho, o sea, hay un clip muy viral donde está con, creo que la presidenta de Japón, y Trump hace una broma horrible sobre la Segunda Sí. Guerra Mundial, Sí, sí. ¿no? Y no sé si traducen eso o no. Sí, para eso como una pluma. Sí. Ujú. Dijo, "Ay, Japón, ¿quién sabrá mejor de ataques sorpresas que Japón por lo de Pearl Harbor, ¿no? En la Segunda Guerra y la presidenta así de, ¿what? Ujú. No manches. ¿Qué consejos darías a alguien de México si quiere viajar a tu región de donde tú eres? ¿Para qué choques culturales se debe preparar allá? Preparar una aplicación de traductor. Ok, Porque en mi ciudad la gente habla otro idioma y la gente de otra parte de China, cuando ujú, ellos viajan a mi ciudad, ujú, también necesitan traductora. ok. Ujú. Entonces ya están acostumbrados a los traductores ahí. Traductora también, pero poco a poco ya la gente aprende cómo hablar mandarín. Ok, Por ejemplo, mis papás, mis abuelos, antes no hablaron mandarín. ok, Sí, solo en este años. ya. Ujú. Pero tú, o sea, podríamos decir que tú ya eres como la primera generación de personas que como mandarín con fluidez en tu región. No, mi tías también. Ok, Ujú. La gente que vive en otra parte de China. claro, Ujú. ahí sí. Ok. ¿Qué otros choques culturales nos podrían esperar ahí, en tu región? Ah, no se sabe de picante. ¿No hay picante? No, ni chile. No, ¿Nada? nada. Incluso si ni puedo pedir pollo Sichuan, ya sé que Sichuan es en otra parte, Sí, es pero el centro de China. ¿eso sí es picante? Eso es picante. Eso es muy picante. ¿Y también lo ofrecen en tu región o no? En mi región, la mayoría no No. come pica. Ya. Pero creo también poco a poco. Ahora en mi región tiene más restaurantes de Mm, otra parte de China. claro. Ujú. Ok. ¿Qué otros choques culturales crees que habrá? Choque cultural. Ah, pesos. Aquí la gente pesa en la calle, en todos los lugares. Ah, besitos. Sí, Ah, ya. Parejas. sí, parejas. Sobre todo parejas jóvenes. Ujú. Para mí también es un choque cultural eso a Sí. veces. En el metro. Yo estaba en el pinche metro. Último parte de... Ey, enfrente una pareja ya, o sea, entiendo sus emociones, 17 años y, güey, ya sé, pues sí, ¿no? Es primavera y no sé qué, pero yo, ay, güey, no sé,
güey, váyanse a un parque, güey, no enfrente de aquí de la gente en el metro. Pero bueno, yo me tengo que acostumbrar. No les dije nada, obviamente. En China puede llamar a la policía. ¿Sí? Una pluma. ¿Y qué haría la policía? Multa. Hola. ¿En cuánto saldría ahí unos besos en el metro en China de multa? ¿Cuánto sería? No, solo una pluma. Ah, es broma. Por pluma, sí. Ah, ya. Pero yo siento que fue broma, no tan broma, ¿eh? Sí, es pluma, pluma. Pero la gente puede que... ¿Qué pasó? Ujú. Les darían Sí, dirían sí, algo de, sí, oye, sí. bájale. Los abuelos, los viejos. Sí, la Ujú. ay, los viejos son más reclamones en cualquier parte. Sí, En Alemania también. sí, sí. Las abuelas Sí, en las ventanas. sí. Mejor que las cámaras. Sí, ¿verdad? Sí, Siempre dicen sistema de seguridad en México, ¿no? Las abuelitas, así. ¿En sí. China también? En China también. Sí. Sí. En Alemania también a veces, ¿sí? Pero en China hay todos, no solo abuelas. ¿Ah, sí? ¿Todos son chismosos? Sí. Ah, ¿qué está pasando? En Alemania son muy buenos para llamar a la policía las abuelas. Ujú. Si hay algo de ruido, policía. La policía viene por cualquier cosa. Ok. Oh, una choque cultural es que sonido, como Ya. fiesta. En China puede llamar policía. Si ellos tienen fiesta como sonido, la canción Ok. puede llamar policía. Si es muy alto, pues, Sí. o sea, de Ujú. volumen alto. Ujú. Pero después de una cierta hora o a todas horas. Como después de 10. Ya. Ujú, Pues sí, ya es molesto, ¿no? ujú. Pero aquí es muy común. No, no, aquí, Aquí es muy común. aquí se andan robando los coches, nosotros llamando a la policía nunca vienen. Cuando como departamentos, cuando tu vecino tiene fiesta, todo el Ajá, departamento sí. en fiesta. En Alemania, de hecho, lo que se hace se anuncia antes Ujú, con los vecinos, ¿no? Como por ejemplo aquí en el edificio, si nosotros hoy hiciéramos una fiesta, tendríamos como, estando en Alemania, pues escribimos algo, lo pegamos abajo en la puerta y decimos, oigan, vecinos, ujú, tal día, tal hora vamos a tener una pequeña fiesta, disculpen las molestias. Y si eres buena onda, dices, si quieren, están bienvenidos y le caen también tantito. ujú. En México, invita a tus vecinos a Sí, tu siempre, fiesta. siempre. Sí, Es lo bueno, ¿no? sí, Eso me encanta. también me encanta. Como fiestas muy grandes. Sí, siempre que una vez que como un cumpleaños, fiesta de cumpleaños, no solamente tus amigos, Ajá. también la gente Sí. que no conoce. Que no conoces, Sí. sí. En las bodas. Año pasado, mi cumpleaños, invité los amigos y Ajá. luego llegó más amigos. Ya. Y después una amiga me preguntó, ¿quién es? Y le digo, no, Ni idea. no, ni idea. Así me ha pasado. Amigo de su amigo. Muchísimas veces me ha pasado lo mismo. Sí. Tú también eres creadora de contenido. Tu apodo en redes sociales, soy Chinalanga. Sí, ¿De qué hablas normalmente en tus videos? la cultura china. Ok, O, por ejemplo, estoy hablando la literatura china ok, y también la filosofía china. ok. Eso me encanta mucho. He visto como un video se te hizo bastante viral. Ahí hablabas de personajes famosos de que era Dragon Ball. Sí. ¿Sí? Ujú, de Goku. Ah, de Goku. Ujú. Ahí había algo ¿qué fue que dijiste ahí? Porque ese Goku, ese personaje es que está inspirado por un personaje de una novela china. Ok. Se llama Sun Wukong. Esa novela china es muy importante en la literatura china. Ok, Fue mi primer libro de mi vida ok. cuando tenía 3 años. Y el Goku está inspirado en eso. Sí. Ujú. Mm. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te comentan, lo que más te preguntan en tus contenidos? Mm, yo, ok, primero que por qué yo hago eso, Ujú, porque en China tenemos muchas culturas muy interesantes, ujú, pero el mundo no mucha gente conoce eso. ujú, Una cosa es porque chino es difícil, ujú, necesitas traducir a otro idioma, es mm, difícil. mm. También en China mucha historia, ese no fue escribiendo por Ujú. mandarín, Ok, es chino antigua, ya, es otro idioma. ya. También ahora en China también no mucho chino conoce
esa historia, Mm. porque es difícil, Ya. pero soy buena en ese idioma Ok. y quiero compartir esa historia, cultura a más gente, porque para mí creo que esa historia, o sea, la cultura me ayuda mucho de mi vida, Ya. cómo ver el mundo, cómo ver las cosas. Y también quiero compartir las cosas, no solamente para compartir. Ujú. Yo quiero que mi contenido que le ayude a la gente a pensar Claro. otras cosas. Y tal vez, ojalá que pueda mejorar su vida. Esa es mi meta. Muy bien. Ujú. Sí, ya vi como que, pues cada vez siento como en Latinoamérica, cada vez hay más personas que se interesan por China, Sí, las diferentes sí, culturas, el idioma, Ujú. los idiomas. sí. Y a veces ellos como no saben, tienen conflictos, Ujú. es porque ellos no saben, Claro, porque nadie les habla que porque les explique. claro. Y yo quiero ser esa persona. Ah, chingón. Ujú. Tal vez tú vas a, como tú viniste a México, tal vez tú vas a convencer a muchos mexicanos y latinos que vayan a China. Sí. Y también que me di cuenta que ahora como en YouTube Ujú. tienen muchos contenidos en inglés, Ujú. pero muy poco en español. Sí, es verdad. Yo quiero ser esa parte en Órale. español. Está muy chingón. Porque español, ese idioma me ayuda mucho. Yo quiero compartir mis cosas a los temas. Pues ya saben, abajo en la descripción dejamos todas las redes sociales de Katie. Katie, muchas gracias por caerle Muchas y gracias. contar tu historia. Gracias. Ya saben, mi banda, ese es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur. Bye, bye. Bye. Ve aquí la historia de Max y Noelia, una pareja mexicana en tierras chinas, hablando de todos sus choques culturales y de la gran diferencia, pero también de las grandes similitudes entre China y México. Ve toda su historia dando clic acá.